Esta es, pues, la tarea que me han encomendado, dar un vistazo muy rápido al estado actual de la educación en línea y, sobre todo, a las tendencias hacia el futuro inmediato. Esto lo hago en el marco de 4 ejes fundamentales, uno de los cuales, y el principal tal vez, la innovación, pero también la creatividad, la flexibilidad y la apertura. La tecnología no es un fenómeno nuevo, como muchos piensan. Siempre en la historia ha existido una alianza permanente entre tecnología, conocimiento y educación, que ha permitido descubrir alternativas importantes de flexibilización y apertura para hacer más viable, más pertinente, más posible y rico el proceso de aprender y de enseñar, que es una de las condiciones importantes del aprendizaje. Aunque la historia casi que se acostumbró a creer que la misión del sistema educativo era enseñar, enseñar, enseñar y enseñar, era el arte de la pedagogía, muchas veces sin importar si realmente los estudiantes estaban aprendiendo. Por fortuna, estas nuevas formas de innovación hacen un énfasis muy marcado en el proceso de aprendizaje. Y hablando de tecnologías, las nuevas tecnologías que surgen a través del descubrimiento de Internet han generado unas formas de comunicación que han venido transformando el estilo de vida de las personas en la sociedad actual. Nunca antes en la historia de la humanidad se había dado ese hallazgo o esa conquista del anhelo viejo del ser humano de lograr lo que ahora es posible, y nos estamos acostumbrando a ello, de interactuar de manera instantánea sin importar el lugar en el que se encuentren las personas. Y no solo de manera instantánea, sino también en tiempos distintos, con esa ventaja, pues, de que las tecnologías digitales nos permiten la instantaneidad, pero también para los que tienen horarios diferentes o apenas llegan a la red, encontrar los mensajes grabados o empaquetados para que estén a su disposición. Estas nuevas formas de comunicación que se desprenden de la Internet fueron acogidas primero por la industria, por el comercio, por la banca, por el turismo, por los servicios públicos, por el periodismo. Hoy en día, con una tarjeta de crédito, no necesita uno dinero en el bolsillo. Puede hacer los negocios que quiera a través de la red, comprar un tiquete, y el tiquete ya es electrónico, no es ese cartapacio de papel que le entregaban a uno antes. Puede uno pagar los servicios públicos, puede leer el periódico, escuchar las noticias, verlas. Y finalmente, llegaron al sector educativo las TIC, y llegaron para quedarse. Casi siempre llega tarde, o mejor dicho, no es en el escenario pedagógico en donde surge la tecnología. La tecnología llega, tarde, pero llega. Por eso me parece muy importante la exaltación que hemos escuchado acá, inclusive en los contextos de los avisos
y de las formas de trabajo que se ve que promueve y lidera el grupo Abaco, que la tecnología está al servicio de la pedagogía, pero no siempre la tecnología se ha descubierto, se ha implementado con fines pedagógicos. La invención del alfabeto por parte de los fenicios fue con base en necesidades de los comerciantes, no de los educadores. Y ya vimos, estas últimas las utilizó todo el mundo primero y ahora están llegando al escenario pedagógico, por supuesto, a cumplir una tarea trascendental, como la que se está viendo en la Universidad de Ibagué. Me parece fantástico. Ayer en la graduación de los que hicieron el diplomado y en las pequeñas demostraciones que vimos, alcanzamos a ver que ya hay una apropiación, hay ya un manejo, se está generando una cultura de la tecnología o de las tecnologías educativas, e inclusive más que la parte de innovación. Me pareció interesante ayer observar el importante componente del fomento de la identidad y de la pertenencia institucional que se desprende del uso de las tecnologías. Es así como se puso en marcha lo que denominamos educación en línea, aprendizaje en la web, educación virtual, que es una educación a distancia de última generación. En esto discrepo un poco de los insignes pedagogos de la Universidad Oberta de Cataluña, los profesores Duart y Sangrá, que dicen que ya con el Internet todo es como presencial, es decir, hablan de una educación sin distancias y que el fenómeno de interacción a través de la red es un fenómeno eminentemente presencial. Yo creo que no lo es. No en balde Internet es el medio de telecomunicaciones por excelencia. Quizás podamos hablar de una auténtica y muy importante telepresencia, pero no de una presencialidad. Aquí está implícito el carácter integrador de la educación virtual, que no constituye, entre otras cosas, una mediación pedagógica exclusiva de la educación a distancia, como muchos piensan, ya que puede aplicarse también dentro de la modalidad presencial. Especialmente en Colombia, el advenimiento de las TIC generaron la virtualización primero de las universidades presenciales. Los que hacemos educación a distancia desde hace tanto tiempo, estábamos esperando, y allí me incluyo yo, por supuesto, la orden del Ministerio de Educación para que diera vía libre a la virtualidad, que estuvo un poquito enredada al comienzo, sobre todo porque el fenómeno de la educación virtual no estaba dentro de las normas, y entonces, por ejemplo, la primera universidad virtual, que hasta el año pasado era la única, la Universidad Católica del Norte, ellos pidieron un registro virtual al Ministerio de Educación. El Ministerio les dijo, no, qué pena, la Ley 30 no tiene sino dos modalidades o dos metodologías, presencial y a distancia. Si ustedes quieren, tienen que sacar a distancia. Ellos dijeron, no, a nosotros no nos gusta la distancia, mejor dicho, la educación a distancia. Queremos es lo último de lo que se está hablando en Canadá,
en Finlandia, en todas partes, en Estados Unidos, educación virtual. Dijeron, no, tienen que sacar el código de educación a distancia. Y así fue como surgió la primera universidad virtual de Colombia, con un código a distancia. Por fortuna salió una norma en el 2010, que es el decreto 1295, que incorpora ya como una modalidad la educación virtual, pero la incorpora con algunas imprecisiones y, dijera yo, con algunos aspectos un poco erráticos, porque el decreto 1295 reserva la utilización de las TIC única o el entorno digital de la web únicamente a la educación virtual y no a la educación a distancia y por supuesto tampoco a la educación presencial. Por eso hace falta trabajar un poco más los aspectos conceptuales en Colombia actualmente, los metodológicos y los normativos, y claro, los marcos de calidad para estas nuevas formas de educación.